¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos nuevamente a su taller del mueble moderno. En este video vamos a ver cómo hacemos una puerta de tambor con 0 clavos. Va a quedar perfectamente limpia, no vamos a tener nada que resanar durante el proceso de la fabricación de estas puertas. Además vamos a aprender cómo hacemos las entrecalles, preparamos el marco para estas puertas y hacemos el acabado. Si tú quieres aprender todo este proceso, pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos con esta primera parte, vámonos a ver qué necesitamos. Bien, en esta ocasión lo que vamos a ocupar para hacer estas puertas va a ser un MDF en 6 milímetros, pero enchapado con una cara de Okumé. Aquí ya las tenemos listas. Vamos a hacer 3 puertas. Una de estas puertas será pues de 2 hojas. Y por aquí ya tengo también tabla, ¿ok? Tabla de 2 centímetros de pino en 20 centímetros, ¿sale? Entonces tenemos que empezar el habilitado. Ahorita les voy a ir platicando un poquito de las medidas de las puertas y cuál es el proceso paso a paso para poder hacer unas puertas de tambor. Esta ocasión no serán lisas, vamos a poner vamos a hacer una entrecalle que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces vamos a prepararnos con nuestro material y empezamos el habilitado para los bastidores de nuestras puertas. Y vamos a comenzar, como ya en otras veces, con el habilitado de nuestro material. Esta tabla que ya escogimos para los marcos es lo primero que vamos a cortar y el sobrante nos va a servir para empezar a cortar las tiras para el bastidor. Pero yo te recomiendo que empieces por los marcos. Bien, pues lo primero que he habilitado son los marcos, que son estas tiras que ustedes ven por acá. El más angosto es de 7 centímetros porque este marco es para la puerta que va a ir de doble hoja, que es como el frente de un closet. Y las otras ya son puertas normales de baño y de recámara, o de 2 baños me parece. Pero uno es de 13,5, que ya tengo aquí los largueros y la parte superior del marco. Y el otro es de 15,5, también con los largueros. Aún están sobrados, aún no los cortamos a tamaño, pero ya tienen los anchos que necesitamos: 15,5, 13,5 y 7 centímetros. Ahora, con la demás tabla voy a cortar tira de 3 centímetros para hacer el bastidor de las puertas. Para eso vamos entonces a poner nuestra guía a los 3 centímetros y empezar el habilitado de todas las tiras para poder hacer los bastidores de nuestras puertas. Por favor, déjenme un comentario si les gustaría que hiciéramos un video sobre cómo escoger la madera, ya que siempre que hacemos bastidores para puertas es muy importante que sepamos qué tiras no se van a enchuecar mientras hacemos estas tiras, porque como son de 3 centímetros y si nuestra tabla está media torcida o tiene una veta complicada, se pueden enchuecar estas tiras y no nos va a favorecer tanto a la hora de que tengamos que hacer el armado de estas piezas. Bien, pues ya tengo las tiras. He cortado aproximadamente 25-30 tiras para las 3 puertas. ¿Okay? Y de aquí vamos a empezar a cortar a tamaño. Obviamente ahorita les platico un poquito las medidas y cómo sacar las medidas del bastidor, porque es algo muy importante. Y ya empezamos a cortar tanto los travesaños como los largueros para poder armar los bastidores de estas puertas. ¿Sale? Continuamos. Bueno, en este tramo de melamina brillante, que vean me sirve como pintarrón, he dibujado un poquito para que entendamos cómo vamos a sacar la medida del bastidor. Aquí ya tengo las medidas de los claros que sacamos en el lugar donde vamos a instalar estas puertas. Estas puertas van a sustituir a unas puertas que ya están, es decir, vamos a quitar y poner las nuevas. Pero saqué medidas lo más aproximado, porque siempre que tenemos una puerta instalada es un poquito complicado sacar las medidas. Pero estas son las medidas que yo saqué. Si pueden ustedes ver, son puertas muy altas, 2.45, 2.45 y 2.46. Entonces, para poder hacerlas todas igual, los vamos a dejar el claro a la misma altura, 2 metros con 45. ¿Sale? Y tenemos una de 76 de ancho. Y tenemos la siguiente de 1.15. Esta sería la más ancha y la que vamos a hacer en 2 hojas. Esta pues realmente es para tapar un closet o una alacena, me parece que hay ahí, ¿sale? Entonces por eso es tan ancha y por eso la vamos a hacer en 2 hojas. Y tenemos esta de 78, que por aquí ya dibujé un poquito
pues el bastidor interior. Ahora bien, ¿qué medida es para el bastidor? Porque aquí tenemos que descontar nuestro marco, que en nuestro marco van a ser 2 tiras de 2 centímetros, es decir 4, y vamos a descontar 1 centímetro más por las holguras que queremos. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar primero el ancho de cada bastidor, en este caso, por ejemplo, los 78 le vamos a restar los 5, y entonces para esta puerta de 78 vamos a necesitar un bastidor de 73 centímetros. Ok, aquí lo voy a apuntar. Y vamos a pasarnos para este lado. Y a esta de 76,5 también le vamos a restar 5 centímetros. Y entonces aquí voy a apuntar, necesitaríamos un bastidor de 71.5 de ancho, ya restándole los 5 centímetros. Ok, y en este va a ser un poquito diferente. A este que mide 1,15 vamos a restarle también los 5 centímetros. Y luego lo que nos salga, pues lo tendremos que dividir en 2. Ok, entonces pues como son 2 hojas, necesitamos bastidores de 48. Ahora, como las alturas van a ser las mismas para las 3 puertas, 2 metros con 45 a 2 metros con 45, como pensamos meter una chambrana superior, de 6 centímetros, más 1 centímetro igual para la holgura superior y para la holgura que dejaremos en el piso. Es decir, que entonces nos va a quedar de 2 metros con 38. Entonces, necesitamos para esta un bastidor de 71.5 por 2.38 metros. Ok. Y en estos también vamos a necesitar 2 bastidores, ¿verdad? En este caso porque son 2 hojas de 48 por 2.38, porque va a ser la misma altura. Y en este caso vamos a necesitar un bastidor de 73 por también 2.38, para que nos quede las 3 puertas a la misma altura. Entonces ya cortamos nuestras tiras, vamos a empezar el armado de estos bastidores. Ahorita también les voy a mostrar cómo vamos a armar el bastidor, porque estas puertas les vamos a hacer una entrecalle o una línea. Por ejemplo, esto nomás lo voy a dibujar como ejemplo, que más o menos van a ser así las líneas, que para que no sea una puerta lisa les vamos a dibujar estas líneas, o estas, bueno, yo les llamo entrecalles, ¿sale? Entonces, para poder hacer, una vez que tengamos nuestra puerta de tambor, hacer estas líneas, vamos a procurar también el bastidor armarlo de una manera similar, para que cuando hagamos esta línea no se debilite en esa parte. Vamos a los detalles para comenzar. Bien, ¿qué pasa? Que ya tengo aquí todo el habilitado para armar los bastidores de las puertas. Ahorita les voy a enseñar cómo es que yo armo este tipo de bastidores. Y cómo es que vamos a armar estas puertas sin usar clavos. Eso es muy importante. Así nos va a quedar un trabajo muchísimo más limpio. Ya ustedes lo van a poder ver. Las ventajas de no usar clavos para nada. Entonces vamos a aprender ese proceso. Pero ahora he puesto, como ustedes pueden ver aquí, una hoja de 18 milímetros de grueso, para que me quede una superficie totalmente plana. Y por allí tengo otras 4 o 5 hojas que vamos a ocupar para poner encima más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es armar nuestros bastidores, ¿sale? Entonces voy a separar las piezas, porque ahorita tengo todo el material de los 4 bastidores. Recuerden que una de estas puertas va con doble hoja, por eso son 4, pero en realidad son 3 puertas. Entonces separo los peinazos que son para el primer bastidor, y ya vamos armándolos para que puedan ustedes ver el proceso completo y lo vayan aprendiendo paso a paso, ¿sale? Entonces separo las piezas de la primera puerta y comenzamos. Bien, todo este habilitado que tenemos aquí es de 3 centímetros de grueso, ¿sale? 3 centímetros. Esto para lograr al final que nos quede una puerta o un tambor de 4 centímetros, que esa es la pretensión, o esa es como queremos tener pues nuestras puertas al final.
Ahora, todo está cortado a tope, ¿sale? No hay cortes 45 ni nada. Y vamos a ver con qué es lo que necesitamos para el armado. Ok, pues aquí ya separé lo que es para el primer bastidor de la puerta de 78 centímetros de alto. Recuerden que todas tienen 2,38 de altura. Y lo que voy a ocupar es grapa 7110 como esta que tengo acá y mi engrapadora. Y todo lo voy a unir pues con esta grapa. Simplemente pondré a tope y justo aquí pondré la grapa. ¿Sale? Vamos a armar y ya les muestro los detalles. Y ahorita les explico un poquito el sentido de por qué así. Bien, aquí ya armé la estructura principal del bastidor. Ahora vienen los travesaños, que he calculado más o menos 7. Después reforzaremos un poquito más, pero voy a poner 7. Entonces dividimos el espacio, la altura entre 7 para que nos queden exactamente a la misma distancia, que más o menos es como 26-27 centímetros, ¿sale? Bien, ahorita les muestro los detalles, nada más terminamos de armarlo, pero ya queda dividido, son 7 travesaños los que quedan y también voy a instalar, pues aquí, como pueden ustedes ver, ya los cortamos exactamente a la medida, para que todo nos quede como debe de ser. Bien, el separador es muy importante porque esto nos permite poner todo exactamente a la medida y va a ser más fácil cuando tengamos que hacer las rayas. Incluso al final queda exactito nuestro separador. Entonces vamos a darle vuelta a nuestro bastidor y a reforzar con la grapa por el otro lado, ¿sale? En todos los puntos. Y listo, ahí tengo ya este primer bastidor. Obviamente, ya que vayamos a forrar, vamos a poner los refuerzos para donde va la chapa. Si necesitamos algún otro refuerzo, se lo podemos meter sin ningún problema. Pero lo hemos armado así porque queremos este patrón de líneas en la hoja, en la vista, que no quede lisa. Entonces, la intercalle que vamos a hacer va a quedar exactamente en este refuerzo y las líneas transversales justo donde queda cada división. Por eso es que lo hemos armado así. No importa la profundidad que le demos a la entrecalle, no se va a debilitar porque todo va a estar perfectamente pegado y la entrecalle queda en el refuerzo, ¿sale? Voy a armar los otros bastidores para las otras puertas y nos vamos a la preparación para el forrado de nuestro tambor. Les voy a repetir, vienen todavía refuerzos, sobre todo para las chapas. Ahora, de este lado donde va a quedar la chapa, por eso he dejado estos 20 centímetros, ahí llevo una entrecalle, ahí es donde va a quedar la chapa. Bien, un par de grapas en cada punto es suficiente para que quede la estructura de este bastidor, y el sentido del armado así es: regularmente también este tipo de bastidor se podría armar con clavos desde los costados del bastidor. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo tengo que recorrer o pasar el cepillo para hacer algún ajuste, pues me voy a encontrar con estos clavos. De esta manera, aunque pase el cepillo, pues no voy a encontrar nada a todo lo largo de la puerta. Entonces esa es una de las ventajas del armado de este tipo, ¿sale? Entonces vamos a los siguientes bastidores y continuamos, pero vean, ahí vamos. Ahora también, lo que les decía, en el patrón de estas líneas pues he dejado 20 centímetros y por eso tenemos esta tira a lo largo del bastidor. Bien, ahora ya tengo los dos bastidores de las puertas. Pues vean cómo, pues son puertas, se trata de puertas bastante altas, 2,38 metros, ¿sale? Y por aquí tengo las dobles puertas, que son las de 48, las de 2 hojas, pero si pueden ustedes ver, solamente en una he dejado el peinazo a lo largo, o este larguero, para hacer la entrecalle, porque a pesar de que son 2 puertas o 2 hojas, vamos a tratarla como si fuera uno. Es decir, la entrecalle irá solamente de un lado y pues las líneas transversales solamente también atravesando desde este punto hasta donde termina la puerta, para que se vea como si fuera una sola.
aunque van a ser 2 hojas. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora vamos a cortar nuestras hojas para poder hacer el forrado y vamos a ir decidiendo dónde vamos a poner los refuerzos para las chapas y marcando pues dónde van a quedar los refuerzos para hacer la entrecalle más tarde. Bien, pues ya he cortado pues el triple para poder forrar los bastidores y ya nos queda nuestra puerta. Los he cortado sobrado, no los cortamos pues en este caso que son de 73, pues los dejamos 74, un centímetro y medio más. ¿Sale? Y vamos a empezar a trabajar forrando estos 2 bastidores que son muy similares, solo hay 1,5 centímetros de diferencia, es decir, este es de 73 y ese es de 71 y medio. Estos que son de 48 los vamos a ensamblar después, pero vamos a trabajar con estos 2. ¿Sale? Si pueden ustedes ver, ya también incluso los corté de la altura, dejándole un poquito. 2.38 los podemos cortar de 2.39, 2.40. ¿Sale? Entonces, ya teniendo los bastidores y las tapas, podemos armar la puerta. Lo que he hecho también es más o menos trazar dónde queda exactamente cada travesaño para tener una referencia, porque una vez que esté forrado pues ya no vamos a saber, y escoger dónde vamos a poner la chapa. Incluso aquí ya lo he puesto, aquí vamos a poner el refuerzo para la chapa, esa va a ser la parte de abajo, la podemos también marcar, ¿sale? Y pues ya podemos empezar el forrado. Vamos a ver, porque viene lo interesante, que lo vamos a hacer sin clavo. Pues vamos a empezar el forrado ya de los bastidores. ¿Qué es lo importante para que podamos hacer unas puertas sin poner ningún clavo? Bueno, pues para preparar esto, pues esta superficie está ya perfectamente derechita, ya nos hemos asegurado de eso, y nos va a servir este triple como base para que quede bien planchadita, y vamos a poner peso encima de estas puertas, es decir, van a quedar prensadas. ¿Ok? Entonces pues vamos a prepararnos para comenzar el forrado de nuestras puertas. Ya tengo por aquí el resistor, aquí lo voy a poner para tenerlo a la mano. ¿Sale? Entonces ya por ahí tengo algunos refuerzos que voy a ocupar para la chapa, y lo que vamos a hacer es primero poner la tapa de abajo. Ponemos esta primera tapa, que será para nuestro bastidor, y fíjense, vamos a sacudirlo, que no tenga nada de polvo, ¿verdad? También importante, y vamos a poner nuestro bastidor encima. Ahora, ¿qué pasa? Que como está armado con pura grapa, pudiera estar no escuadra este bastidor. Eso lo voy a corroborar presentándolo exactamente del lado derecho de la hoja, y también en la parte de arriba, del lado donde no cortamos, ese lado de la hoja, es decir, la parte de arriba y un costado o un canto, debe de estar escuadra. Entonces, si yo pongo o ubico mi bastidor exactamente, pues procurando que quede escuadra igual que mi primera tapa, entonces me aseguro de que va a quedar escuadra, ¿sale? Entonces, ahorita que ya lo tengo así, fíjense lo que voy a hacer. Voy a marcar con el lápiz todo el bastidor. Lo estoy dejando exactamente al ras en el canto y en la parte superior. Voy a dejar el sobrante hacia la parte de abajo para después perfilarlo con el router, ¿sale? Quitamos nuestro bastidor. Bien, ahora con este trazo que he hecho con el lápiz, justo aquí es donde voy a pasar con el pegamento, ¿verdad? Entonces aplico el pegamento en esta tapa, pongo el bastidor y después vámonos al paso siguiente. Bien, entonces vamos a aplicar nuestro pegamento. Bien, pues este trazo me ha servido
para saber dónde aplicar el pegamento. Y ahora pongo mi bastidor. ¿Ven? Y de este lado lo voy a dejar justo al ras del trifly. Y me aseguro que del lado donde está la escuadra, pues ahí quede también ubicado nuestro bastidor. Ahora pongo pegamento por la parte de arriba y podemos poner la tapa. Ok, ya aplicamos ahora el pegamento para poder cerrar, pero antes de cerrar pegamos los refuerzos o ponemos los refuerzos para la chapa. Para esto lo único que necesitamos son los mismos sobrantes que nos ha quedado al habilitar los cortes del bastidor. Allí pongo este refuerzo que vean, tiene 13 centímetros, poniendo obviamente nuestro pegamento, los acomodamos ponemos pegamento también por la parte de arriba y ya tenemos un refuerzo para poder poner nuestra chapa más tarde. Ahora, ¿a qué altura? Yo lo estoy dejando a partir de los 90 hacia arriba, porque regularmente los pongo a 95 centímetros las chapas de las puertas, ¿sale? Entonces entre los 90, mira, entre los 90 y 1,4 metros, ahí tengo puesto el refuerzo. Ahora ya puedo tapar o cerrar la puerta. Ahí tenemos la segunda tapa de nuestra puerta tambor. Ahora voy a repetir el mismo proceso encima de esta y ya prensamos nuestras dos puertas para que se queden pegando. Bien, ahí tenemos ya la segunda puerta. Ponemos el peso, es decir, vamos a poner las otras hojas que tenemos aquí, que son como 5, para que prensen nuestras puertas. Las vamos a dejar secar. Bien, y ahí tengo ya pues prensadas este par de puertas. En caso de ser necesario, pues podríamos poner una prensa en sargento, pero la verdad es que con el peso de esas hojas queda bastante bien. Ahorita vemos si necesita de aquel lado, pero yo no creo que necesite, porque como nuestras hojas están sobradas, la verdad que hay más peso acá y eso hace que cierre exactamente pues nuestras dos puertas, que queden bien prensadas. Ok, entonces pues ahí tengo ya prensadas estas puertas. Vamos a dejar hasta mañana y ya les muestro cómo quedan perfectamente pegaditas y sin ningún clavo. Entonces vamos a dejar secar hasta mañana. Ahorita son como las 5 de la tarde. Regreso mañana para mostrarles cómo quedan perfectamente pegadas y sin ningún problema, ¿sale? Y además derechitas, porque ya nos hemos asegurado de que nuestro banco pues esté perfectamente recto, ¿sale? Continuamos. Pues bien, ahora vamos a retirar nuevamente las hojas, las 5 hojas que están prensando nuestras puertas, para ver cómo nos quedaron. Comenzamos. Listo, ya quitamos las hojas que prensaban nuestras puertas. Y ahí las tenemos. Échenles ustedes un lente. ¿Se ve derecha o no? Ahorita les acerco la cámara para que puedan ver a detalle, pero tenemos un sobrante, lo vamos a perfilar para poder ver bien todo alrededor. Bien, pues yo la veo bastante derechita, entonces vamos al perfilado. Preparamos
nuestro router con la broca de perfilar. Bien, ya tengo la broca para perfilar en el router, obviamente con su rodamiento, y vamos a pasar entonces ahora en todo alrededor de nuestra puerta y ya nos vamos al siguiente paso. Y listo, ya perfilamos, vamos a sacudir y les muestro los detalles. Bien, pues desde ahí podemos ver perfectamente cómo queda derechita nuestra puerta, perfectamente como lo teníamos planeado. Además vemos cómo quedan pegadas perfectamente las dos capas de MDF que hemos ocupado para el armado de estas puertas, y tenemos plenamente identificado con estas líneas que hemos puesto antes de pegar las tapas para saber exactamente dónde tenemos el travesaño en los bastidores, además de que tenemos plenamente identificado dónde está el refuerzo para el hoyo de la cerradura que haremos más tarde. Además, algo súper importante, que al armar nuestra puerta de este modo, pues no nos queda ningún orificio, ningún hoyo que resanar, dado que no tiene ningún clavo esta puerta. ¿Qué les parece? Esta es una manera de armar las puertas de tambor que a mí me funciona bastante bien. Casi siempre, o me atrevo a decir que siempre, armo yo las puertas de tambor con este sistema y queda bastante bien. ¿Ok? Ustedes pueden ver cómo está perfectamente pues pegado el MDF, pero si te queda duda le vamos a dar la vuelta a la puerta para que puedas ver cómo también del otro lado queda bastante bien. Incluso por las partes de arriba de los cantos, vean, perfectamente pegadito nuestras tapas de MDF. Sale, le estamos dando la vuelta a la puerta para ver el otro canto. Y vean, también perfectamente pegadito a todo lo largo del canto las tapas en la puerta de tambor. Bien, pues ahí ya tengo las puertas perfectamente pegaditas. Vean cómo nos han quedado perfectamente derechitas, que eso es muy importante mientras fabricamos una puerta. Y como pueden ustedes ver, queda perfectamente limpia de clavos, no hay prácticamente nada que resanar. Y el emboquillado que vamos a hacer pues será un enchapado que ya hemos visto en algunos otros videos, pero esta es la manera en cómo armamos una puerta de tambor sin clavos, únicamente con pegamento, y quedan perfectamente armaditas, como ustedes ya lo pueden ver, lo pueden constatar en estas puertas. Vamos a ver en el siguiente video cómo hacemos las entrecalles y cómo preparamos el marco para estas puertas, así es que no te vayas a perder la segunda parte de este proyecto. Pero si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide de dejarme tus comentarios, yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en el siguiente video.